Para una comunicación casi urgente, te diría, de algo que está sucediendo en este mismo momento en la Ruta 3. Hay un corte, en la ruta están las organizaciones piqueteras, esta unidad piquetera, el partido piquetero allí reclamando, bueno, obviamente rechazando el DNU y la ley ómnibus, pero además tratando de llamar la atención de lo que está pasando en los barrios populares, sobre todo en los comedores donde está faltando de todo. Vamos a hablar con Matías Gayol, que está allí en este momento en la Ruta 3 y a quien ya saludamos en el aire de la 530. Matías, ¿cómo te va? Aquí Eduardo Fabregat, se suma también Natalia Salvo en el aire de la radio. ¿Cómo estás? Eduardo, Natalia, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, contanos por favor, vos que estás allí, cómo se está desarrollando el corte. Ya han aparecido los amiguitos de Bullrich. ¿Qué onda? ¿Cómo está el panorama ahí? Mira, en primer lugar decirte que el corte está tranquilo y que este corte no es solamente una movida nuestra como unidad piquetera o partido piquetero, sino que forma parte de una movida que realiza una multisectorial contra el DNU, contra la ley ómnibus y por todos los reclamos alimentarios urgentes que hay en los barrios populares. Está la CCC, está el FTV Mille de Luis de Lía, la UTE, barrios de pie, un conjunto de organizaciones. Es decir, hay una unidad en el marco de una multisectorial contra las pretensiones del gobierno que está haciendo esta acción en la histórica Ruta 3, con lo cual es una medida unitaria. Y en segundo lugar, decirte lo siguiente: ni el DNU ni la ley ómnibus toman ninguna medida en defensa del bolsillo y de los barrios populares. Ninguna. En la situación de emergencia alimentaria que tenemos es realmente muy grave. Se conoció el porcentaje de la canasta básica alimentaria de diciembre. Solamente de diciembre, 30,1%. Y esto es importante. Solamente de diciembre, canasta básica alimentaria, 30,1%. Sin tener en cuenta la inflación que ya va en enero, que según ámbito financiero del orden del 11%, y sin tener en cuenta tampoco los aumentos que hubo después del balotaje, que Milei ganó y al otro día vimos cómo se remarcaron los precios antes que Milei asuma. Solo en diciembre, 30%. El aceite 57% en un mes. El arroz 52, la harina 51. Un paquete de fideos 1.800 pesos. Es decir, es muy grave la situación en los barrios populares, realmente. Sí, el arroz ayer vi en un supermercado un kilo de arroz 2.500 pesos. Es absolutamente demencial. Es demencial, digamos. No sabés qué es lo que está disparando. Bueno, sí, sabés, las grandes empresas alimentarias. Matías, ¿cuál es la situación en los comedores? Pues sé que hay muchos problemas en los comedores, en aquellos que, para familias y para gente que no tiene otra opción y que están teniendo graves problemas. No es fácil poder sostener esa asistencia que se hace a gente que está desesperada. Totalmente. Mirá, nosotros como unidad piquetera estamos presentes en 10 provincias del país y administramos, centralizamos más de 170 comedores y merenderos en toda Argentina. Y la situación, lo hablaba en los últimos días con los compañeros de todo el país, es desesperante. Para que te des una idea, comedores y merenderos, y esto es un número promedio de alguna manera, ¿no?, que centralizaban y le daban asistencia a aproximadamente 80 familias o 75 familias, están recibiendo ahora, después de un mes y monedas, 120 familias. Y no damos abasto realmente. No damos abasto. Te doy otro ejemplo para que la gente pueda dimensionar en términos de plata cuánto significa por día sostener un comedor. Un comedor en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, zona oeste, por darles un ejemplo que se me viene a la cabeza entre tantos, que le da de comer a 70 familias, requiere más de 150.000 pesos por día sin tener en cuenta el precio de la garrafa. Y la garrafa es un problema especial y particular en los barrios, porque es probablemente lo que más aumentó. Te doy un ejemplo, mirá, me acuerdo ahora por decirte de otro lugar, Quilmes, zona sur, por nombrarte otro lugar y para que veas que es un problema generalizado. Garrafas que en Quilmes se conseguían a 3.500 pesos, hoy se consiguen entre 12.000 y 15.000 pesos. Ahí estamos hablando de hace un mes y algunas semanas atrás. Es decir, es gravísima la situación, realmente grave. Porque antes había una inflación elevada, pero era escalonada, era gradual, era relativamente expectable. Ahora pegaron un salto completamente demencial, en donde una botella de aceite que hasta hace un mes y medio estaba 1.200 pesos, hoy la encontrás a 2.800, 3.000 pesos. Y el aceite es algo elemental. Entonces, ese es el nivel de gravedad. Y déjame decirte lo siguiente también, de qué es lo que le estamos reclamando exactamente al gobierno. El Ministerio de Capital Humano, en el marco de esta situación, donde Milei liberó los precios, por lo tanto se dispararon los precios, y metió una mega devaluación, que fue la tercera más grande de la historia de la Argentina, del 118%, gravísimo, que dispara la escala inflacionaria claramente, cortó Santa Petróleo a ver Milei asistencia alimentaria a los comedores. Directamente la cortaron a cero.
congelaron los ingresos de potenciar trabajo a valores de 2023 para todo 2024. Claro. O sea que en un par de meses va a estar directamente valiendo monedas el potenciar trabajo, no va a servir para nada. Es muy grave la situación, y quiero replicar la denuncia que hizo el diputado nacional Juan Marino en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, de que no repartieron las canastas navideñas que el gobierno anterior ya había comprado, y según Patricia Bullrich, contestándole a Juan Marino, ella dijo que no los entregaron porque daban vergüenza. En realidad son los productos de siempre. Ahora estamos hablando de 500.000 cajas navideñas, que según Patricia Bullrich están durmiendo la siesta en los depósitos del ministerio y no fueron entregados. Una orientación directamente de disciplinamiento, de crueldad. Crueldad, no, todo el tiempo te sale ese término. Hay una crueldad en todo lo que dispone la ley ómnibus y el DNU que no se termina de entender. O sea, se entiende la voluntad de hacer negocios, pero también hay una crueldad, una ceguera, ¿no? Como ir y martillar deliberadamente en cuestiones que ni siquiera les van a significar demasiado a quienes están detrás de este gobierno. Totalmente. De hecho, Juan Marino también se lo preguntó a Pablo de la Torre, que es el funcionario que absorbió las funciones del Ministerio de Desarrollo Social adentro del capital humano, y no le respondió directamente, evadió la pregunta. Es muy grave la situación. Y otra cosa que me parece muy importante destacarla: Javier Milei, en campaña electoral, e incluso una vez que ya había ganado, dijo que la única billetera abierta del gobierno iba a ser la billetera del Ministerio de Capital Humano para, palabras literales de Milei, asistir a los caídos producto del ajuste de shock. Bueno, Milei mintió. Es mentira, no está asistiendo a nadie. A los comedores y merenderos de los barrios populares, que somos los que sostenemos la olla a duras penas como podemos, directamente nos cortó a cero la asistencia alimentaria. Es realmente muy grave la situación, es de emergencia alimentaria. Y otra cosa, la ley ómnibus, para conectarlo con lo de la ley ómnibus, que financia las obras de los barrios populares. Esto lo señalaba Gramajo, secretario general de la UTEP, en el plenario de comisiones también. El aporte solidario del dólar, que financia las obras populares en los barrios, en más de 5.500 barrios populares de la Argentina, lo quieren eliminar en la ley ómnibus. O sea que no solamente no atienden en el DNU ni en la ley ómnibus ningún reclamo de los barrios populares, no le tiran un centro al trabajador y le tiran todos los beneficios a los monopolios, con todo beneficio para los monopolios capitalistas y las financieras y nada para los laburantes, sino que además quieren quitar el financiamiento para las obras de los barrios populares. Por eso la situación es de extremísima gravedad y amerita este tipo de acciones como estamos haciendo en esta histórica Ruta 3, que el movimiento piquetero la ha sabido tomar contra las privatizaciones y el reguero de pido de los 90, ¿no? Matías, ¿cuál es el plan? ¿Se van a quedar allí en la Ruta 3? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa cuando aparezcan? Porque sabés que van a aparecer las fuerzas de seguridad. Digo, pertenecés a un movimiento piquetero y Patricia Bullrich les dedicó directamente el nombre de su protocolo, ¿no? Es un protocolo anti ustedes, anti piquetes. Sí, claro. Mira, por ahora está todo tranquilo, hay una poca presencia policial custodiando la situación, no están filmando, ¿no? Lo cual viola la ley de inteligencia, pero bueno, eso ya estamos acostumbrados. Pero al principio está todo bastante tranquilo, vamos a hacer un acto en un rato, estamos dejando libre la vía del Metrobús para que puedan circular los colectivos, es un corte parcial, con lo cual al principio seguiremos sacando más, es una actividad que se desarrolla en tranquilidad y lo importante es visibilizar lo que está pasando y que Milei se haga cargo. Que no se queden en el hecho, en verlos a ustedes haciendo ese corte, sino por qué lo están haciendo. ¿Cuál es la razón? Eso es lo que estamos buscando con este tipo de notas, así que les agradezco por la comunicación, obviamente. No, obviamente. Matías, te hago la última, que es una pregunta que le estoy haciendo a todos los referentes con los que hablamos aquí en la radio. Todos los ojos están puestos en el Congreso, están habiendo en estos días las exposiciones de representantes de la sociedad civil y de gente que sabe muy bien cómo funciona cada uno de esos organismos o entes o cuestiones que el gobierno quiere echar atrás. Hay una coincidencia muy grande de grandes sectores de que no debería sancionarse esta ley, no debería dejarse pasar el DNU. ¿Qué expectativa tenés con respecto a lo que pueda hacer el cuerpo de diputados, no? Porque sabemos, bueno, quiénes están en contra, quiénes están claramente a favor, pero esto se va a definir en una serie de alianzas. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en el Congreso y qué expectativa tenés? Mira, dos cuestiones. Primero sobre el DNU, que me parece importante. Hay diferentes presentaciones judiciales sobre el DNU. Bueno, de hecho, se aplicó una medida cautelar contra los artículos vinculados a la reforma laboral. Tenemos otro tipo de novedades judiciales también. Es muy importante lo que está pasando en relación a la vía judicial para que se declare inconstitucional el DNU, que claramente no es.
sino que después está lo de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, que como bien dijiste, la enorme mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, asociaciones, que han pronunciado la enorme mayoría contra la ley ómnibus, demostrando que ataca prácticamente a todos los sectores, a todos los sectores. Entonces la enorme mayoría se han pronunciado en contra. Y después en cuanto a la situación, bueno, los diputados tienen un mejor informe sobre esto, pero en relación a lo que vemos, Unión por la Paz está en contra, hay declaraciones del bloque de Pichetto que está en contra, el Frente de Izquierda también, hay negociaciones artículo por artículo que según la prensa, o algunos medios por lo menos, está grabada en varios aspectos, con lo cual yo quiero creer que los diputados y diputadas van a defender su condición de tal, porque recordemos que la ley ómnibus plantea facultades extraordinarias, y esto es gravísimo, aparte yo como abogado lo sé muy bien, le quiere, el Ejecutivo le quiere que el Congreso le otorgue facultades extraordinarias en prácticamente todas las materias, literalmente todas las materias, hasta en defensa, por 2 años, autoprorrogable por el propio Poder Ejecutivo, se lo puede autoprorrogar por 2 años más. Claro. Es decir, le está planteando al Congreso de la Nación que diputados, diputadas, voten su propia disolución como Congreso. Denme todo el poder que tienen ustedes, todas las facultades que les están reservadas por la Constitución Nacional para ustedes. Bueno, dénmelas todas a mí. Denme todos los superpoderes por todo mi mandato. Y ustedes no los voy a necesitar para nada. Es gravísimo. No tiene precedente una cosa así. No tiene precedente ni siquiera en el menemismo. Sí, eso es otra actualización del famoso tiro en el pie, ¿no? Los diputados se estarían pegando un tiro en el pie, diciendo, bueno, claro, nosotros los próximos 4 años somos comparsas de lo que decida el presidente. Matías, te agradezco el contacto, estaremos muy pendientes de lo que sucede allí, como estamos pendientes de la marcha de esta situación, de este enero lisérgico que estamos viviendo en la Argentina. Te mando un abrazo y hasta cualquier momento. Dale, un abrazo grande y gracias por la comunicación. No, por favor. Matías Gallo, el referente de la unidad piquetera, del partido piquetero, están haciendo un